en uno de los momentos más intensos, contradictorios y apasionantes que está viviendo el fútbol español. No es solo una cuestión de resultados, ni siquiera de títulos en juego. Es una mezcla explosiva de política, deportiva, emociones desbordadas, presión mediática, identidad de club, rivalidades históricas y debates sociales que van mucho más allá del césped. Porque cuando hablamos de lo que está pasando ahora mismo, hablamos de mucho más que fútbol. Hablamos de liderazgo, de imagen, de responsabilidad, de justicia, de pasión y también de límites. Empecemos por el epicentro de la polémica en la figura de Joan Laporta en plena campaña electoral. Un gesto en la grada, un corte de mangas en medio de la euforia, una imagen captada en segundos que ha generado horas y horas de debate para algunos. Fue una reacción desafortunada, poco presentable, impropia de quien aspira a representar institucionalmente a uno de los clubes más grandes del mundo. Para otros, fue un acto de liberación emocional, el reflejo de un hombre exhausto que lleva semanas recorriendo pueblos, reuniéndose con socios, durmiendo poco, viviendo al límite una campaña que lo tiene completamente absorbido. ¿Es posible separar al presidente del aficionado? ¿Puede alguien que siente el club con tanta intensidad contenerse siempre bajo el protocolo institucional? Ahí está el conflicto. La defensa de Laporta se basa en su cercanía con la gente. Lo vemos subirse a un tractor en Mollerussa, recorrer Cataluña y Andorra buscando firmas, abrazando socios, mezclándose con la base social. Sus rivales, dicen algunos, no han sabido contrarrestar esa proximidad. La campaña ha tomado un cariz casi político en el sentido más clásico del término. Movilización territorial, presencia constante, mensaje emocional. Y en ese contexto, cada gesto se magnifica. Cuando Laporta celebra, no celebra solo un gol, celebra la conexión con su gente. Pero claro, la pregunta es inevitable. ¿Esa pasión justifica todo? El debate se vuelve todavía más interesante cuando analizamos la encuesta realizada a pie de estadio. El famoso 101, donde los socios expresan a quién le han dado su firma. Las imágenes muestran una tendencia clara a Laporta, arrasa en intención de voto. Víctor Font aparece como principal alternativa, con apoyos visibles pero a distancia. Marc Sirera, William Maddox, Daniel Juan, nombres que intentan hacerse un hueco en un escenario donde la inercia parece favorecer al expresidente. Sin embargo, la historia del fútbol nos ha enseñado que las campañas no se ganan solo en la calle, se consolidan en las urnas, y ahí puede haber sorpresas. Mientras tanto, el calendario no se detiene. El Barcelona afronta un desafío monumental a la remontada contra el Atlético de Madrid. Se habla de historia, de noches mágicas, de aquel 6-1 contra el PSG, de la frase 1% de posibilidades, 99% de fe. El mensaje es claro en creer. Pero creer no es suficiente si no se acompaña de ejecución táctica perfecta. El VAR necesita marcar, necesita arriesgar, necesita empujar la línea defensiva hacia el centro del campo. Y ahí aparece el gran dilema. Cada metro que adelantes es un metro que dejas a la espalda. Y el Atlético no perdona espacios. Aquí entra en escena Diego Simeone y su discurso alrededor de Julián Álvarez. Un gol en el descuento, una victoria ajustada, una sonrisa contenida. Simeone habla del equipo antes que del individuo, pero no oculta la importancia de tener delanteros decisivos. Julián, Sorloth, Griezmann, Lookman. El mensaje es simple. El gol cambia estados de ánimo. Y en el caso de Julián, hay un componente humano que no se puede ignorar. Ha sido padre recientemente. Duerme poco, vive una etapa de adaptación emocional. Y aún así, responde en el campo. En otros entornos, 4 meses sin marcar habrían generado una tormenta mediática. Aquí, el respaldo ha sido Mayo Ere. ¿Diferencias culturales? ¿Diferencias? ¿Depresión? Volviendo al duelo europeo. Hay quienes sostienen que el Atlético no se encerrará en el Camp Nou, aunque no es el equipo de hace 10 años que ha alcanzado picos de excelencia ofensiva esta temporada que pocos equipos pueden igualar. Otros, sin embargo, insisten en que el contexto obliga a la prudencia, que con ventaja en la eliminatoria, el control emocional será clave, que el VAR ha obligado a marcar puede precipitarse, y en esa tensión táctica se jugará buena parte del futuro inmediato de ambos clubes.
Pero el contenido no se agota ahí. El programa también aborda una polémica delicadísima, la acusación de insulto racista entre Rafa Mir y Omar El Hilali. El acta arbitral recoge la denuncia del jugador del Español, quien afirma haber escuchado «viniste en patera». Rafa Mir lo niega y asegura haber dicho «te voy a reventar la cabeza». Dos frases completamente distintas, dos interpretaciones opuestas, una activación inmediata del protocolo contra el racismo. El árbitro reconoce no haber escuchado directamente la expresión, pero procede conforme a lo comunicado por el jugador. Y aquí el debate trasciende lo deportivo. Se discute el riesgo de denuncias falsas, la necesidad de proteger a las víctimas reales, la dificultad de probar lo que se dice con la mano, tapando la boca. Se plantea incluso la posibilidad de prohibir cubrirse los labios al hablar con rivales. Algunos advierten del peligro de frivolizar con acusaciones tan graves. Otros recuerdan que el racismo es un delito y que minimizarlo sería irresponsable. La tensión es evidente. La sociedad entra en el campo. Este tipo de situaciones reflejan el momento que vive el fútbol moderno. Ya no es solo un juego, es un escenario social donde se proyectan conflictos culturales, debates éticos y responsabilidades públicas. La FIFA, representada por Infantino, habla de medidas más estrictas de cara al Mundial, pero la implementación práctica es compleja. ¿Cómo garantizar justicia sin caer en arbitrariedades? ¿Cómo proteger sin fomentar abusos del sistema? En paralelo, la Premier League ofrece su propio drama. Liverpool y Tottenham atraviesan crisis inesperadas. El Newcastle, rival del VAR, en el sorteo europeo, pierde puntos. El Atlético evita a ciertos gigantes. Se debate si se puede celebrar un sorteo favorable o si es imprudente confiarse antes de tiempo. La historia está llena de ejemplos de equipos que celebraron demasiado pronto y terminaron sorprendidos. En todo este entramado, la emoción es el hilo conductor. La señora enfadada del Betis que se convierte en símbolo viral. La reportera de APM que irrumpe en la encuesta y lanza mensajes con humor. Los cruces verbales entre tertulianos que mezclan ironía, pasión y tensión real. El fútbol como espectáculo dentro y fuera del campo. Y si algo demuestra todo esto, es que el fútbol español vive un momento de hiperintensidad. Las elecciones en el VAR no son solo un trámite administrativo, son un referéndum sobre modelo de club. La Champions no es solo una competición. Es la validación de proyectos. Una acusación de racismo no es solo una discusión puntual, es un espejo de la sociedad. Mientras tanto, los protagonistas siguen entrenando, preparando partidos, ajustando sistemas, intentando aislarse del ruido, porque al final todo se decide en el césped. El balón no entiende de campañas electorales ni de debates televisivos. Entiende de espacios, de ritmo, de precisión, pero nosotros, los que observamos desde fuera, si entendemos el contexto y lo analizamos, lo discutimos, lo amplificamos, porque el fútbol, en su versión contemporánea, es una narrativa constante donde cada gesto tiene significado. Quizás dentro de una semana sepamos quién ganó las elecciones. Quizás sepamos si hubo remontada o no. Quizás el comité disciplinario emita una resolución sobre el caso Rafa Mir. Quizás la historia de la razón a unos u otros. Pero lo que ya sabemos es que estamos viviendo un capítulo intenso, cargado de emociones y debates que definen el presente del fútbol español. Y mientras el balón siga rodando, mientras haya un socio firmando papeletas, un delantero celebrando en el último minuto, un entrenador diseñando estrategias imposibles y un programa de televisión amplificando cada detalle, la historia continuará. Porque el fútbol no se detiene. Se transforma, se complica, se politiza, se dramatiza, pero nunca deja de latir. Y nosotros seguiremos aquí, observando cómo cada jornada añade una capa más a esta trama apasionante donde se mezclan poder, identidad, justicia y espectáculo. Porque eso es lo que hace grande al fútbol, su capacidad de reflejar nuestras propias contradicciones, nuestras pasiones y nuestras luchas. Y en ese espejo, todos nos vemos reflejados de alguna manera, y cuando uno cree que ya ha entendido todas las aristas de este momento, aparece otra capa más que obliga a replantearlo todo, porque el fútbol no vive en compartimentos estancos. Las elecciones del Barcelona influyen en la estabilidad institucional, la estabilidad influye en el vestuario,
El vestuario influye en el rendimiento, y el rendimiento termina moldeando la percepción pública del proyecto. Es un círculo constante donde cada elemento se retroalimenta. En el caso concreto del VAR, la campaña no es solo una lucha de nombres, es una lucha de modelos. Laporta representa continuidad emocional, experiencia en momentos críticos, un liderazgo carismático que conecta con la memoria colectiva del club. Víctor Font intenta proyectar modernidad, estructura profesional, planificación a largo plazo. Otros candidatos. Mientras tanto, el equipo vive una semana de tensión máxima. Se habla de remontada como concepto casi místico. Las redes se llenan de vídeos recordando el 6-1, los cánticos históricos, los goles en el último suspiro, pero el fútbol, no. Se gana con nostalgia, se gana con equilibrio, con concentración, con eficacia. El Atlético llega con ventaja y con una identidad muy definida. Simeone no necesita explicar su filosofía. La ha construido durante años. Intensidad, disciplina, solidaridad defensiva, transición rápida. Pero esta temporada además ha mostrado variantes ofensivas que lo hacen menos previsible. Y ahí aparece una pregunta clave. ¿Qué versión del Atlético veremos? ¿La que domina partidos con posesión medida o la que espera paciente para golpear al contragolpe? ¿La que presiona arriba o la que se repliega con orden quirúrgico? Todo dependerá del contexto del partido. Un gol temprano puede cambiar el guión. Un error defensivo puede desatar el caos. En eliminatorias así, la gestión emocional es tan importante como la táctica. En paralelo, la figura de Julián Álvarez simboliza algo interesante. Un delantero joven, campeón del mundo, con talento incuestionable, que ha atravesado una racha irregular en liga pero que mantiene la confianza del técnico. Simeone lo protege públicamente, destaca su importancia colectiva, evita individualizar en exceso. Esa gestión es clave. En otros entornos, la presión mediática habría sido asfixiante. Aquí se ha optado por la calma. Y el gol, en el descuento, actúa como liberación para el jugador y para el equipo. El contraste con otros clubes es evidente. Hay contextos donde la paciencia es mínima, donde cada sequía goleadora se convierte en crisis. El debate en el programa lo refleja claramente. ¿Habría sobrevivido 4 meses sin marcar en otro grande? Es una pregunta legítima. Y la respuesta, probablemente, sea no. Porque la cultura mediática varía, la tolerancia varía, el relato varía. Y si ampliamos el foco, vemos cómo la polémica del posible insulto racista abre un debate mucho más profundo. No es solo una discusión entre dos jugadores. Es una reflexión sobre los límites del juego, sobre la responsabilidad de denunciar, sobre el riesgo de instrumentalizar protocolos diseñados para proteger. La activación del protocolo antirracismo detiene el partido, envía un mensaje institucional, pero también deja abiertas interrogantes difíciles de resolver. ¿Cómo se prueba una frase dicha en segundos, con la boca cubierta? En medio de la tensión, ¿debe prevalecer la presunción de inocencia o la credibilidad de quien denuncia? ¿Es posible que existan denuncias falsas? Sí, en cualquier ámbito pueden existir. Pero también es cierto que el racismo real es una herida persistente en el fútbol. En el equilibrio es frágil. Y el debate del programa muestra esa tensión en voces que piden rigor absoluto, otras que advierten del peligro de banalizar acusaciones graves. Este tipo de discusiones reflejan que el fútbol ya no puede aislarse de la sociedad. Cada gesto, cada palabra, cada protocolo tiene implicaciones que van más allá del marcador. Las instituciones deportivas están obligadas a posicionarse, a legislar, a prevenir, pero la ejecución práctica siempre será compleja. Mientras tanto, en la Premier League, el contexto también se mueve. Equipos históricos como Liverpool y Tottenham atraviesan momentos inesperados. El Newcastle, posible rival europeo, muestra irregularidad. Los sorteos generan optimismo o cautela. Pero la historia reciente enseña que ningún cruce está decidido antes de jugarse. Celebrar un emparejamiento favorable puede convertirse en boomerang si se subestima al rival. Y en medio de todo esto, el espectáculo mediático continúa. Encuestas callejeras, entrevistas improvisadas, momentos virales que se comparten miles de veces. La señora indignada, la reportera de APM con ironía, los tertulianos elevando el tono,
las bromas cruzadas. El fútbol es drama, pero también entretenimiento, y esa mezcla lo hace irresistible. Es interesante observar cómo los debates internos del programa replican la polarización de la afición. Un gesto de Laporta divide opiniones. Una posible remontada genera ilusión y escepticismo al mismo tiempo. Una acusación de racismo enfrenta posturas jurídicas y emocionales. Nadie es neutral. Todos interpretan desde su identidad futbolística, y esa identidad es poderosa. El socio del VAR no ve el gesto de Laporta igual que el rival. El aficionado del Atlético no interpreta la remontada del mismo modo que el culé. El seguidor neutral puede centrarse en el espectáculo. Cada mirada construye una narrativa distinta. Al final, lo que emerge es una temporada que condensa todos los elementos del fútbol moderno: política interna, presión mediática, exigencia competitiva, debate social, rivalidad histórica y espectáculo televisivo. No es una campaña más. Es un punto de inflexión para varios proyectos. Si el VAR logra la remontada, la campaña de Laporta recibirá un impulso emocional enorme. Si cae eliminado, la narrativa cambiará. Si el Atlético consolida su momento europeo, Simeone reforzará su legado. Si la polémica disciplinaria se resuelve con sanción o absolución, el debate sobre protocolos se intensificará o se atenuará. Todo está conectado y todo está en movimiento. Mientras tanto, los jugadores entrenan, ajustan movimientos, repiten jugadas a balón parado, analizan vídeos del rival, intentan abstraerse del ruido, porque, en última instancia, el fútbol sigue decidiéndose en el campo. Y aunque la política y la polémica lo rodeen, el balón sigue siendo el juez final. Quizás dentro de unos meses recordemos este periodo como un momento clave, el instante en que se definió una presidencia, el partido que cambió el rumbo de una temporada, el caso que obligó a revisar protocolos, o simplemente como una etapa más de esa montaña rusa emocional que es el fútbol español. Pero ahora mismo, lo único seguro es que estamos en el centro del huracán. Y en el ojo del huracán, cada gesto pesa, cada palabra cuenta, y cada resultado puede alterar el equilibrio. Y así continuará, porque el fútbol no concede pausas largas. Cuando se cierre un debate, se abrirá otro. Cuando termine una eliminatoria, comenzará la siguiente. Cuando haya presidente, empezará la gestión. Cuando se resuelva una polémica, surgirá otra. Y nosotros seguiremos analizando, debatiendo, sintiendo, porque el fútbol no es solo un juego. Es una narrativa viva que se escribe cada día. Y en esa narrativa, todos participamos de alguna manera, y en esa narrativa viva hay algo que nunca cambia: la necesidad de ganar. Todo lo demás, la campaña, la polémica, la gestión institucional, el relato mediático, gira alrededor de un eje central que es el resultado. Puedes tener el discurso más convincente, la campaña más cercana, la imagen más carismática, pero si el equipo no responde en el campo, el crédito se erosiona. El fútbol es brutal en ese sentido. No concede demasiado margen al fracaso prolongado. Por eso, el partido que se avecina no es solo un encuentro más es una prueba de carácter colectivo. Para el Barcelona significa demostrar que más allá de la ilusión electoral existe un proyecto deportivo sólido. Para el Atlético representa confirmar que su evolución no es casualidad, que no depende solo de la mística del Cholo, sino de un crecimiento real en calidad y mentalidad. En estos contextos, el liderazgo interno adquiere un valor incalculable, no solo el del entrenador, sino el de los futbolistas con peso específico en el vestuario. El capitán que reúne al grupo antes de salir al campo. El veterano que recuerda que las remontadas no se construyen en los primeros 5 minutos, sino en los 90. El joven que aporta frescura y valentía sin miedo al escenario. La química entre ellos puede inclinar una eliminatoria tanto como un planteamiento táctico. Y mientras el foco está en la Champions, la liga sigue siendo un termómetro constante. No se puede desconectar. Cada jornada influye en el estado anímico. Un tropiezo puede sembrar dudas justo antes del partido clave. Una victoria contundente puede inyectar confianza. La gestión de la energía mental es tan importante como la física. Es curioso cómo el discurso sobre la remontada mezcla fe y análisis. Por un lado, la épica, la referencia histórica, el sí se puede. Por otro, la frialdad táctica en líneas adelantadas,
presión coordinada, equilibrio en la transición defensiva. La fe sin estructura es ingenuidad. La estructura sin convicción es insuficiente. El equilibrio entre ambas define a los equipos grandes. En el caso del Atlético, la narrativa tradicional de equipo reactivo ha evolucionado. Este año ha mostrado capacidad para dominar con balón, para generar volumen ofensivo, para romper bloques cerrados, pero su ADN competitivo sigue intacto en disciplina, concentración, lectura de momentos, en una eliminatoria con ventaja. Mientras tanto, el equipo vive una semana de tensión máxima. Se habla de remontada como concepto casi místico. Las redes se llenan de vídeos recordando el 6-1, los cánticos históricos, los goles en el último suspiro. Pero el fútbol no. Se gana con nostalgia, se gana con equilibrio, con concentración, con eficacia. El Atlético llega con ventaja y con una identidad muy definida. Simeone no necesita explicar su filosofía. La ha construido durante años. Intensidad, disciplina, solidaridad defensiva, transición rápida. Pero esta temporada, además, ha mostrado variantes ofensivas que lo hacen menos previsible. Y ahí aparece una pregunta clave. ¿Qué versión del Atlético veremos? ¿La que domina partidos con posesión medida o la que espera paciente para golpear al contragolpe? ¿La que presiona arriba o la que se repliega con orden quirúrgico? Todo dependerá del contexto del partido. Un gol temprano puede cambiar el guión. Un error defensivo puede desatar el caos. En eliminatorias así, la gestión emocional es tan importante como la táctica. En paralelo, la figura de Julián Álvarez simboliza algo interesante. Un delantero joven, campeón del mundo, con talento incuestionable, que ha atravesado una racha irregular en liga, pero que mantiene la confianza del técnico. Simeone lo protege públicamente, destaca su importancia colectiva, evita individualizar en exceso. Esa gestión es clave. En otros entornos, la presión mediática habría sido asfixiante. Aquí se ha optado por la calma. Y el gol, en el descuento, actúa como liberación para el jugador y para el equipo. El contraste con otros clubes es evidente. Hay contextos donde la paciencia es mínima, donde cada sequía goleadora se convierte en crisis. El debate en el programa lo refleja claramente. ¿Habría sobrevivido 4 meses sin marcar en otro grande? Es una pregunta legítima. ¿Y la respuesta? Probablemente sea no, porque la cultura mediática varía, la tolerancia varía, el relato varía. Y si ampliamos el foco, vemos cómo la polémica del posible insulto racista abre un debate mucho más profundo. No es solo una discusión entre dos jugadores. Es una reflexión sobre los límites del juego, sobre la responsabilidad de denunciar, sobre el riesgo de instrumentalizar protocolos diseñados para proteger. La activación del protocolo antirracismo detiene el partido, envía un mensaje institucional, pero también deja abiertas interrogantes difíciles de resolver. ¿Cómo se prueba una frase dicha en segundos, con la boca cubierta, en medio de la tensión? ¿Debe prevalecer la presunción de inocencia o la credibilidad de quien denuncia? ¿Es posible que existan denuncias falsas? Sí. En cualquier ámbito pueden existir. Pero también es cierto que el racismo real es una herida persistente en el fútbol. El equilibrio es frágil. Y el debate del programa muestra esa tensión en voces que piden rigor absoluto, otras que advierten del peligro de banalizar acusaciones graves. Este tipo de discusiones reflejan que el fútbol ya no puede aislarse de la sociedad. Cada gesto, cada palabra, cada protocolo tiene implicaciones que van más allá del marcador. Las instituciones deportivas están obligadas a posicionarse, a legislar, a prevenir, pero la ejecución práctica siempre será compleja. Mientras tanto, en la Premier League, el contexto también se mueve. Equipos históricos como Liverpool y Tottenham atraviesan momentos inesperados. El Newcastle, posible rival europeo, muestra irregularidad. Los sorteos generan optimismo o cautela. Pero la historia reciente enseña que ningún cruce está decidido antes de jugarse. Celebrar un emparejamiento favorable puede convertirse en boomerang si se subestima al rival. Y en medio de todo esto, el espectáculo mediático continúa. Encuestas callejeras, entrevistas improvisadas, momentos virales que se comparten miles de veces. La señora indignada, la reportera de APM con ironía,
los tertulianos elevando el tono, las bromas cruzadas. El fútbol es drama, pero también entretenimiento, y esa mezcla lo hace irresistible. Es interesante observar cómo los debates internos del programa replican la polarización de la afición. Un gesto de Laporta divide opiniones. Una posible remontada genera ilusión y escepticismo al mismo tiempo. Una acusación de racismo enfrenta posturas jurídicas y emocionales. Nadie es neutral. Todos interpretan desde su identidad futbolística, y esa identidad es poderosa. El socio del VAR no ve el gesto de Laporta igual que el rival. El aficionado del Atlético no interpreta la remontada del mismo modo que el culé. El seguidor neutral puede centrarse en el espectáculo. Cada mirada construye una narrativa distinta. Al final, lo que emerge es una temporada que condensa todos los elementos del fútbol moderno: política interna, presión mediática, exigencia competitiva, debate social, rivalidad histórica y espectáculo televisivo. No es una campaña más. Es un punto de inflexión para varios proyectos. Si el VAR logra la remontada, la campaña de Laporta recibirá un impulso emocional enorme. Si cae eliminado, la narrativa cambiará. Si el Atlético consolida su momento europeo, Simeone reforzará su legado. Si la polémica disciplinaria se resuelve con sanción o absolución, el debate sobre protocolos se intensificará o se atenuará. Todo está conectado y todo está en movimiento. Mientras tanto, los jugadores entrenan, ajustan movimientos, repiten jugadas a balón parado, analizan vídeos del rival, intentan abstraerse del ruido, porque en última instancia el fútbol sigue decidiéndose en el campo. Y aunque la política y la polémica lo rodeen, el balón sigue siendo el juez final. Quizás dentro de unos meses recordemos este periodo como un momento clave. El instante en que se definió una presidencia, el partido que cambió el rumbo de una temporada, el caso que obligó a revisar protocolos, o simplemente como una etapa más de esa montaña rusa emocional que es el fútbol español. Pero ahora mismo, lo único seguro es que estamos en el centro del huracán. Y en el ojo del huracán, cada gesto pesa, cada palabra cuenta, y cada resultado puede alterar el equilibrio. Y así continuará, porque el fútbol no concede pausas largas. Cuando se cierre un debate, se abrirá otro. Cuando termine una eliminatoria, comenzará la siguiente. Cuando haya presidente, empezará la gestión. Cuando se resuelva una polémica, surgirá otra. Y nosotros seguiremos analizando, debatiendo, sintiendo, porque el fútbol no es solo un juego, es una narrativa viva que se escribe cada día. Y en esa narrativa, todos participamos de alguna manera. Y en esa narrativa viva hay algo que nunca cambia: a la necesidad de ganar. Todo lo demás, la campaña, la polémica, la gestión institucional, el relato mediático, gira alrededor de un eje central, que es el resultado. Puedes tener el discurso más convincente, la campaña más cercana, la imagen más carismática, pero si el equipo no responde en el campo, el crédito se erosiona. El fútbol es brutal en ese sentido. No concede demasiado margen al fracaso prolongado. Por eso el partido que se avecina no es solo un encuentro más, es una prueba de carácter colectivo. Para el Barcelona significa demostrar que más allá de la ilusión electoral existe un proyecto deportivo sólido. Para el Atlético representa confirmar que su evolución no es casualidad, que no depende solo de la mística del Cholo, sino de un crecimiento real en calidad y mentalidad. En estos contextos, el liderazgo interno adquiere un valor incalculable, no solo el del entrenador, sino el de los futbolistas con peso específico en el vestuario. El capitán que reúne al grupo antes de salir al campo, el veterano que recuerda que las remontadas no se construyen en los primeros 5 minutos, sino en los 90. El joven que aporta frescura y valentía sin miedo al escenario. La química entre ellos puede inclinar una eliminatoria tanto como un planteamiento táctico, y mientras el foco está en la Champions, la liga sigue siendo un termómetro constante. No se puede desconectar. Cada jornada influye en el estado anímico. Un tropiezo puede sembrar dudas justo antes del partido clave. Una victoria contundente puede inyectar confianza. La gestión de la energía mental es tan importante como la física. Es curioso cómo el discurso sobre la remontada mezcla fe y análisis. Por un lado, la épica, la referencia histórica, el sí se puede. Por otro, la frialdad táctica en líneas adelantadas.
presión coordinada, equilibrio en la transición defensiva. La fe sin estructura es ingenuidad. La estructura sin convicción es insuficiente. El equilibrio entre ambas define a los equipos grandes. En el caso del Atlético, la narrativa tradicional de equipo reactivo ha evolucionado. Este año ha mostrado capacidad para dominar con balón, para generar volumen ofensivo, para romper bloques cerrados, pero su ADN competitivo sigue intacto en disciplina, concentración, lectura de momentos. En una eliminatoria con ventaja, esa experiencia pesa. Y volvamos un instante al tema institucional, porque es imposible separarlo del rendimiento. Si Laporta gana con claridad, el mensaje será de estabilidad. Si la victoria es ajustada o hay sorpresas, la transición puede generar incertidumbre. Y en un club como el Barça, la incertidumbre se filtra rápido al entorno deportivo. Los jugadores lo perciben a los representantes también.